Pues bueno, yo hoy voy a comenzar la palabra diciendo: ¿sabéis por qué sois salvos? Tenemos que saber el creyente el por qué somos salvos. Cuando el creyente sabe por qué somos salvos, verdaderamente sabe valorar lo que Jesucristo ha hecho por ti y por mí. El creyente no es salvo ni por hacer acciones, ni por su propia fuerza. Simplemente el ser humano necesita un Salvador. Ese Salvador vino a la tierra, pagó tu pecado, lo cargó en él y dijo: consumado es. A partir de ahí, el creyente tiene que saber que su salvación depende a través de la fe y de creer en él. Como dice su palabra en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que tener la necesidad y saber que dependemos de él. No todos porque los que venimos al culto somos salvos. El culto nos salva. El culto es el habitáculo en el cual venimos para despojarnos de todos esos problemas que tenemos, para ofrecerle a Jesucristo las heridas que tenemos internas en nuestro corazón, y Él empieza a subsanar. Pero para acercarte a Jesucristo, dice su palabra, tienes que creer en Él. En la Biblia hay una iglesia que tiene 9 dones, la de los Corintios. Pero sin embargo dice que había división entre ellas, dice que había hipocresía. Y yo digo algo: ¿los dones son importantes? Tenemos que saber lo que son los dones. Los dones es un regalo que Dios da. Pero para beneficio para ti, la Biblia lo dice muy claro en Efesios 4:11. Dice que es para beneficio del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Somos nosotros, la iglesia. Entonces Dios puede utilizar a cualquiera de los que vemos aquí presentes para dar un don. Lo mismo te puede dar el don de lengua, el don de profecía, el de espíritu. Pero déjame decirte algo: el creyente no tiene que vivir para querer dones. El creyente no tiene que vivir para querer ser mejor. El creyente no tiene que vivir para decir: yo he visto, yo hago. El creyente simplemente necesita creer en Él y seguirlo por fe. Muchas veces nos enfocamos el creyente en la espiritualidad de querer ser lo más completo posible. Pero una iglesia como Corintios, que teniendo 9 dones, sin en cambio tenía división. Es importante saber que el creyente tenemos que dar fruto. El creyente sí tiene que dar fruto. El creyente, tanto usted como yo, tenemos que dar fruto. Porque en aquellos tiempos había iglesias, por ejemplo, como la de Gálatas, que dicen que empezaba en la espiritualidad y acababa en la carnalidad. Y yo digo, hoy en día, ¿cómo quieres que tu vida sea? ¿Que empiece en santidad y acabe en carnalidad? Queremos tener una santidad progresiva, que vayas avanzando, porque dice su palabra: yo soy la vid y tú eres el pámpano. Todo pámpano que no dé fruto será cortado. Qué bueno que el creyente y la creyenta tenemos que tener fruto para la honra y la gloria de Dios. Por eso yo voy a poner un pequeño ejemplo. ¿Tú has visto algún árbol que dé fruto y que se lo guarde para él? Cuando tú ves un árbol frutal y ves a fruta, ¿qué es lo que hace? Coges un fruto y como de él, ¿no? El cristiano tiene que ser igual. Tanto la mujer como el hombre. Tenemos que dar fruto de que los hermanos de la iglesia o los de afuera puedan venir a tu vida para poder comer de ese fruto que tú estás creando a través de Dios. Porque ningún árbol lo guarda para él. Porque por mucho que quiera guardar un fruto, al fin y al cabo se cae, se madura y se pudre y se queda en la tierra. Pues no es mejor que el ser creyente dé fruto y que pueda compartirlo con los demás.
buena postura de un cristiano. Saber en quién cree. Dice Pablo, yo sé en quién creo, por eso sé que el Evangelio es poder de Dios. Había un caos solamente de una hora y habéis visto todo lo que se ha formado. Simplemente, esto es como Satanás en nuestras vidas. Parece ser que nos pasa un poquito de sentir la presencia del Señor y parece que ya se ha acabado todo. Pero tenemos que perseverar como el buen árbol que está plantado, que quizás lo estamos regando y le echa un año, le echa 2, le echa 3, pero quizás no ha dado fruto en esos años. Pero ¿sabes lo que sí se está encargando? De empezar a echar raíces hacia abajo. Y el creyente tenemos que echar raíces para cuando venga esos vientos no te caiga, sino que estés bien fundamentado. Por eso no hay nada más importante que creer en Él. Amén. Aleluya. No sirve nada más que creer en Él y después dar ese pequeño paso de fe. Hubo una mujer que tenía flujos de sangre. Esa mujer no podía entrar al pueblo, porque si no, podían apedrearla, podrían pegarle, podían hacerle cosas. Pero ¿qué hizo esa mujer? Se armó de valor sin importarle lo que podía pasarle. Pero en su pensamiento había algo. Yo creo que si llego a Jesucristo y toco su manto, soy sana. Y yo te digo en esta tarde, no sé por el problema que estás pasando, pero búscate las fuerzas, como se la buscó esta mujer, para poder llegar a Jesucristo. Y que empecemos a creer en Él. Porque lo más importante, y vuelvo a repetir, es creer en Él. Hoy estaba en la casa y el Señor golpeaba que la necesidad de todo el mundo es creer en Él y tener fe. No es que ni tú eres mejor, ni yo soy peor, ni yo más alto que tú, no. Necesitamos algo para llegar a ese reino de los cielos. Y se trata de creer en Él. Es tan fácil, es tan simple, que no pide que des dinero, no te pide que hagas cosas por ti, simplemente dice, cree en mí. Quizá a lo mejor hay gente que se acercan a Jesús por su necesidad. ¿Sabías que cuando bajaba Jesús en el burdequito para Jerusalén, todo decía, bendito es el que viene? ¿Sabes por qué decían, bendito es el que viene? Porque iban visto un milagro en Él. Iban visto como resucitó muerto. Y esperaban que con sus poderes quitaran a los romanos del medio y pudieran gobernar a los judíos. Pero yo te digo algo. En el Antiguo Testamento, cuando un rey estaba en son de paz, paseaba en una mula. Y Jesús entró en Jerusalén en un burro, diciendo que venía en son de paz. Yo no sé si tú te has acercado a Jesús porque tienes un problema o quieres que te solucione algo, pero Jesucristo simplemente es pacífico. Jesucristo no quiere guerra. Jesucristo simplemente quiere que le sigamos, que lo obedezcamos. Hay gente que le seguía por la necesidad de la comida. Por eso se llenó ese desierto tan grande de tanta gente. Y decía, vosotros no venís a mí por mí, sino porque os he dado de comer. Y yo te digo, no te acerques a Jesús por tu necesidad, por tu conveniencia. Acércate a Jesús porque crees en Él. Es lo más importante, iglesia de Dios. Necesitamos creer en Él. Hoy más que nunca. ¿Sabes que hay tantas doctrinas que hacen apartarse del Señor por la falsa doctrina? Tenemos que tener mucho cuidado del fundamento en que tenemos. Tenemos que saber dónde pisamos. Tenemos que saber a qué es lo que venimos aquí. ¿Pues que acaso una fuente puede dar 2 aguas? Es imposible. Si tú pones una fuente con un solo pítulo para salir de agua, si echa agua dulce y salada, te la va a mezclar. No puede. O eres dulce o somos salados. Por eso yo digo en esta tarde, verdaderamente creemos en aquel que ha muerto y ha resucitado por ti. Verdaderamente está empezando a dar fruto. Hoy necesitamos que la gente demos frutos, hermanos. Frutos de amor, frutos de consejeros, frutos de adoradores. Necesitamos frutos para poder comer. Porque cuando algo no da, un árbol no puede dar frutos buenos si es un árbol malo.
Pero si aún algo malo tampoco puede dar bueno. Por eso tenemos que empezar a fundamentar las raíces. Esas raíces que sean unas raíces bien profundas, que se vayan fundamentando en el Evangelio de Jesucristo. No vivamos la vida como a nosotros nos conviene. No queramos hacer cosas que a Dios no le agradan. Simplemente dar fruto de lo que a Dios le agrada. El Señor va a utilizar a aquellos que den fruto. Porque igual que dice que los que dan fruto los poda para que sigan creciendo en fruto, yo te digo hoy en día, sigue creciendo, sigue orando, sigue ayudando, sigue preocupándote por el hermano que falta, sigamos ayudando a los unos a los otros, pero sobre todo, mírate a ti mismo y di nomás dentro de tu corazón, ¿cómo me encuentro, Señor? ¿He echado raíces para poder dar fruto? ¿O simplemente soy un árbol que está plantado donde no corren las aguas de Jesucristo por nuestra vida? Hoy en día necesitamos saborear y degustar de las aguas del Señor, porque Él dice que somos cogidos y plantados junto a aguas de corriente, y aquel cristiano que vive en la presencia del Señor tiene que echar raíz y buscar esas aguas. Quizás no es un camino fácil, quizás te va a contar piedras cuando estés profundizando, quizás tengas que rodear y pasar algo de tiempo para llegar a esa agua, pero créeme que tarde o temprano empezará a notar esa agua en tu vida. Necesitamos encontrar la agua de Jesucristo. No vivamos una vida injusta ante la presencia del Señor, porque el Señor esta tarde nos dice que dónde nos podemos meter que el ojo de Dios no nos vea. Y yo diga algo, dice un salmo, y también dice Job, por ejemplo, Señor, si me fuera a la montaña, allí contigo hablaría y te diría todas las cosas que siento. Y el Señor le responde y le dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando estaba creando todo el universo? Cuando estaba creando la tierra. Quizás tengas problemas de cuales no lo entiendas. Quizás el Señor no quiera hablarte en este momento. Simplemente tenemos que entender a lo que hemos venido. Tienes que entender quién es el que ha salido a tu encuentro. Y el que ha salido a tu encuentro es el mismo que hizo milagro, que resucitó a un muerto. Por eso te digo en esta tarde, simplemente cree en Jesucristo. Vive para Cristo. Trabaja para Cristo. Porque lo más importante es que pueda abundar en frutos para Dios. Los cargos no sirven para nada. Por ejemplo, Jairo, uno de Salendrín, un encargado que se encargaba de dar culto, de abrir el culto, pero sin embargo tenía una hija enferma. ¿Y sabe a quién recurrió? No le importó su estado ni lo que podían decir esas personas. Simplemente fue a Jesucristo. Qué bonito es que entendamos que cuando Dios sale en tu encuentro, sabes del hoyo que te ha sacado. Te empieza a ver lo que antes no veía. Estaba Eliseo junto con su siervo y dice que estaban rodeados por todo el enemigo, y dice que lo llamó y dijo, mira, estamos rodeados. Pero qué bueno los hombres y las mujeres que viven en la presencia del Señor y creen en Él. Y le dijo, Señor, abre los ojos espirituales para que pueda ver quién es que está con nosotros. Y dice que al instante ese ser, dice que vio a todos los ángeles alrededor de la montaña como lo protegía. Es que a ti no te protege el ser humano, a ti no te protege tu familia, a ti no te protege tu primo, a ti quien te protege se llama Jesús de Nazaret. Yo sé que la Iglesia del Sur habemos gente por la cual tenemos y sabemos que vamos a dar fruto y que tenemos esos frutos, pero muchas veces la poda del Señor duele, pero es un beneficio para nosotros mismos. Quizás te están diciendo, quítate esta junta, y a lo mejor puede ser tu mejor amigo, y duele, pero cuando ves a las cosas del Señor, el fruto va a empezar a aumentar. Tú mismo te vas a dar cuenta que los caminos que llevaba antes no son los mismos que lleva cuando te acercas a Jesús. Yo te lo puedo decir por mi experiencia. Yo tenía amigos
de las cuales ahora no veo y lo considero mi amigo, pero el Espíritu Santo te empieza a tratar, te empieza a entrar en el corazón, te empieza a dar la vista espiritualidad, los oídos que necesitamos vivir la espiritualidad, pero para vivir la espiritualidad tenemos que creer en Él. Pablo no se movía por moverse, Pablo no le importara lo que podía pasarle. Como dije en el otro mensaje, Pablo era un hombre que no cambiaba el Evangelio. Y yo en esta tarde te digo, no cambia a Jesucristo por nada de este mundo. No cambia a Jesucristo por una fiesta, no cambia a Jesucristo por dinero, no cambia a Jesucristo por relaciones de gente. Simplemente quita todo aquello que a Jesucristo no le agrada. Yo en este Caucavío me di una vuelta con el coche y estaba en la gasolinera con una cola que era normal, 3 horas para poder echar. Y yo decía, Señor, esta gente no ven, se piensa que es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque nos preocupamos siempre por las cosas que puedan pasar hacia adelante. Pero yo estoy tranquilo porque creo en Jesucristo. Y sé que a mí no me va a desamparar. Y sé que me va a abrir puertas. Pero para entrar en esa puerta tendremos que entrar también en un desierto. ¿O es que simplemente Jesucristo te va a decir ven y ya está? No. La cruz no es un juego. La cruz trae penalidades. No te acerques a Jesús porque te arregla un problema. No te acerques a Jesús por tu conveniencia. Muchas veces, como digo, las decisiones del ser humano nos llevan a dar lo que no queremos. Pero las decisiones del Señor son mejores en un desierto que en un palacio. A veces estamos más justos en un desierto que en un palacio. Pablo, le dieron cartas para quitar toda la iglesia, asolarla, perseguirla, matarla. Pero cuando tuvo ese encuentro en el desierto, lo dejó hasta ciego. Pero yo creo que fue el mejor momento de su vida. Porque cuando él no veía nada, es cuando Dios empezó a hablarle. Qué bueno que veamos las visiones del Señor en nuestra vida. Necesitamos romper esa coraza que tenemos muchas veces hacia Dios. Quizás muchas veces empezamos a decirle, Señor, es que me acerco a ti, mira lo que pasa. Señor, es que todo lo que está pasando en mi vida, en mi matrimonio, es porque no me he acercado a ti. Pero déjame decirte algo. Es que no sabéis que existe también Satanás. Y muchas veces Satanás, ¿sabes lo que hace? Que te entrega lo que desea al momento, pero después no lo quiere. Y quizás, si yo te doy un ejemplo mío, quizás no valga. Pero si te doy un ejemplo de la Biblia, si te lo vas a creer, ¿verdad? ¿Sabes lo que le pasó a Judas? Que deseaba esas 30 monedas. Tenía una avaricia en su corazón por esas 30 monedas. Y Satanás le dijo, tómala, aquí la tienes, pero tienes que entregarla a Jesús. Pues dice que se acercó y le dio un beso. ¿Sabe lo que le pasó después? Que lo que tanto anhelaba, dice que la arrojó en un campo. Porque Satanás te ofrece aquello que quiera al instante, pero después hay amargación para tu vida. El Evangelio no es de espada. El Evangelio es de confiar en Dios. El Evangelio son para valientes, para mujeres que estén dispuestas a dar ese paso de fe, como lo dio la mujer de flujo de sangre. Quizás estás pasando por un momento más, pero te digo algo, quítate las vestimentas que tenía Jairo y acércate a Jesús con tu necesidad verdadera, porque el Señor quiere que seas claro. El Señor no quiere que vengas titubeando y que digas, el Señor sabe todo. Él sabe cuándo va a caer de aquí a 6 días, a 7, Él lo sabe todo. Pero quiere un corazón dispuesto, un corazón limpio, pero sobre todo que creamos en Él. Este es el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, iglesia. Simplemente cree en Él. Empieza a fundamentar tus frutos en la presencia del Señor. Y no cambies las cosas del Señor por nada de lo que venga. Cuando nos acostamos en la cama, ese es el momento en el cual tú eres el verdadero tú. Cuando
Cuando estamos durante el día con los amigos, con los primos, hacemos cosas muchas veces que sin darnos cuenta pues no somos nosotros mismos. Pero cuando llega esa noche, cuando se quitó la tecnología, verdaderamente hablaste con Dios, te acostaste en la cama y dijiste, Señor, ¿de qué sirve todo esto? Hemos visto que la tecnología simplemente es para entretenernos. Satanás está utilizando la tecnología de una manera inmensa. Si le echamos la hora al móvil, que le echamos, se lo echamos a la Biblia, entenderíamos más y podríamos dar más fruto hacia Dios. Pero nos estamos dando cuenta que el Señor nos avisa con señales, que el Señor habla a través de la guerra, a través de estos varones. Necesitamos meditar en la presencia del Señor. Y déjame decirte algo, no te avergüences de Jesucristo, no te avergüences con tus amigos de hablarle de Dios, porque déjame decirte algo, algún día estaremos todos delante de la presencia del Señor y tendremos que darle cuenta. Y es una lástima que le digamos, Señor, Señor, y que nos diga, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Cuando tanto tiempo estamos aquí padeciendo, estamos luchando, pero yo te digo algo, si tú confías en Él, en tu casa no va a faltar un pedacito de pan, no te va a faltar una vestimenta, no te va a faltar la paz por completa. Por eso en esta tarde te animo, iglesia, a que dependas de Jesucristo y Él es el que nos va a